algo va a pasar. El gusto de recibir al señor Mauro Santamaría. Mauro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, a la audiencia, a los que están escuchando en casa, en el auto. Aquí estamos. Bueno, el gusto de poder hablar con vos, ¿eh? Por favor. Compañero de habitación en la fiesta provincial del teatro con Mauro, ¿eh? Sí, así fue. ¿Tuviste ese honor, Néstor? Imagínate vos, compañero privilegiado. Bueno, Sí. ¿Cómo te presentarías vos? Porque realmente sos un Polifacético. polifacético. Soy un trabajador de la cultura, nada más. Trabajador de la cultura. Sí. El común denominador en mí en la actividad es la cultura. En sus distintas facetas, porque sos Casi todas, menos música, la mayoría. autor. Sí, Compos- menos música. Autor, guionista, director, actor, productor, técnico si hace falta, Artista plástico. artista plástico también. No bailo ni canto. No Menos bailo ni música en canto. todas sus facetas, entonces. La música, no. Trabajo mucho con la música, pero no entiendo nada. Encasillado en las películas y series como el personaje malo. Sí, de policía. Malo siempre. Sí, es verdad eso. Siempre me ponen de policía, de todos esos personajes Complicado. delincuentes y esas O cosas. sea, de sí. policía corrupto, entonces. Sí. ¿Eh? Sí, parece que te inspiro, ese rostro parece que tengo. Pero bueno, la verdad has hecho mucho, Mauro, de audiovisual, por ejemplo, algo que recuerde, y que recién estábamos hablando de carnaval, estuviste con, creo que Zapucay, el tema de la mansión también allí, por ahí. Pues sí, ellos en su oportunidad se basaron en la mansión, en el documental que había hecho sobre la mansión de invierno, Sí. y cuando me reúno con el diseñador, yo pensaba cómo va a ser, desde dónde va, y después me sorprendió lo que hizo realmente Horacio Gómez. Sí, realmente me sorprendió todo lo que tenía que ver con porque él lo tomó desde la existencia, ¿no? La época en que existía la mansión. Entonces, desde ese lugar funcionó bien. Yo vi tu documental, se lo recomiendo, está en YouTube. La verdad, increíble lo que lograron con ese documental, tratar de desentrañar un poco. Hoy en día está perdido ese relato, esa mansión, allí casi quedan pocos restos, digamos. Pocos restos y ruinas quedan. No obstante, son muy interesantes visitarla. Uh-huh. Lamentablemente el gobierno dio la espalda siempre a ese lugar, porque eso es del fisco, es del gobierno, esos 300 hectáreas ahí que tienen es del gobierno. Pero sin embargo es campo privado, digamos, ¿no? Sí, hay una dueña ahí que cría toros, una rosarina, y que, bueno, evidentemente tendrá algún convenio, entre comillas, ¿no?, con el intendente para que él no desaloje eso, ¿no? Es una pena porque es un lugar turístico muy interesante. Yo he incentivado incluso en la carrera de turismo para que puedan, porque es interesante la visita incluso por río, ¿no? Las ruinas, y después no solamente las ruinas, sino todo lo que tiene que ver con la mansión, que adentro están todas las avenidas delimitadas obviamente por mucha vegetación, ¿no? Y incluso la mayoría de los árboles, que son gigantes, son traídos de otro lado. Bueno, como trabajador de la cultura, ¿cómo estamos culturalmente en Corrientes? Siempre estamos complicados en Corrientes y en el país. Uh-huh. Ya sabemos todo que acá cuando se habla de cultura en Corrientes solamente se habla de carnaval y de chamamé, ¿no? Y sin embargo hay un montón de otras aristas que hacen de cultores y gestores y hacedores culturales que realmente no tienen ayuda, no tienen colaboración, no, está muy complicado. Incluso las últimas 2 ferias del libro, en ese espacio, yo creo que ha perdido mucha. Hace estos 2 últimos años no he participado, uh-huh, pero he tenido que ir a unas reuniones y algo así, vi escasa participación, incluso en el galpón, las ubicaciones, por ejemplo, la que se había hecho allá frente al Boca Unidos, con las carpas,
carpas, en donde todavía en ese momento se le daba un lugar preponderante al escritor, ¿no? Hoy en realidad uno va a la Feria del Libro acá en Corrientes y en realidad no sabe si está en un vivero o una casa de comidas. Yo estuve en Goya, voy todos los años y es espectacular. La Feria del Libro, donde realmente la protagonista es el libro. Y con invitados de primera, ¿no? Sí, traen lujo, todos. este año la Feria del Libro. Bueno, vamos a ir salpicando varias preguntas. ¿Qué obra de Shakespeare la versionaste? ¿Hiciste algo, no? Sí, Sueños de una noche de verano. Sí. ¿Cómo se te ocurrió eso? No, es que es muy sencillo. Yo siempre digo cuando hice las presentaciones y todo, porque es una obra que tiene la mitad de los personajes son humanos y los otros son seres, ¿no? Mitológicos. Y acá una coincidencia, yo siempre he dicho esto ya, absoluta entre un personaje, uno de los protagónicos de los personajes mitológicos de la obra de Shakespeare, que se llama Puck. Y hay una similitud terrible en muchos aspectos con nuestro bombero. Desde ese lugar, y estamos hablando del 1500, en donde no había conexión, Shakespeare no tenía, acá no se sabía qué era, acá todavía estábamos comenzando. Acá estábamos comenzando, o sea que realmente no había ningún tipo de contactos. Y sin embargo hay 7 puntos, bueno, entre otros más, que coinciden con el bombero. Entonces, desde ese lugar, ¿no? Esto del embrujo, el payé, todo realmente está servido. Nosotros con respecto a mitología guaraní está servido, a flor de tierra está todo, ¿no? Y yo siempre le digo a veces a los alumnos, no busquen lejos, miren que acá a nuestro alrededor hay cosas interesantísimas, ¿no? Claro que hay que llevar, si uno va a trabajar un mito, no se puede quedar en el cuentito del mito, lo que yo siempre le digo. Uno tiene que traerlo a la contemporaneidad, a la actualidad, porque siempre un mito, pasa con los griegos, pero cualquier mito tiene una anécdota, pero tiene una gran lectura, ¿no? Yo siempre pongo, por ejemplo, tomando desde lo más absurdo que todo el mundo conoce y hacen chiste, el curupí, sí, ¿no? Que tiene el pene que se le envuelve todo el cuerpo, etcétera. Y dice en ese caso el mito que cuando es atraído por una guaina le enlaza y le trae hacia él con el pene. Y ahí entra la psicología con el tema de la posesión, por ejemplo, ¿entienden? O sea, todo, el bombero es un cúmulo de situaciones, psicología, está presente la sociología, la lingüística, realmente hay para sacarle el jugo, digamos, no quedarse con el cuentito, porque si no, no entendiste nada. ¿Y el payé? El payé. Bueno, el payé tiene que ver con el embrujo, ¿no? Eso sí ya es más ancestral, incluso el tema del embrujo no es nuestro, ya es... Acá en Argentina tenemos el tema, por ejemplo, las cosas que importamos, ¿no? En seres, porque importamos seres mitológicos, por ejemplo, el lobizón. El lobizón es importado. Es importado, mirá vos. Sí, de Europa. Nosotros acá, por supuesto, lo ayornamos, lo adaptamos a la nuestra leyenda zona. de los 7 hermanos, el séptimo y todo eso. Claro, el séptimo hijo varón, y aparte allá era lobo y acá es perro, ¿no? Entonces, desde ese lugar también. El hombre lobo, el que se conoce mundialmente. Claro, el que se lo conoce mundialmente, el hombre lobo, acá lo adaptamos. Y después, bueno, como decía, el séptimo hijo que es generalmente el hijado del presidente. Estos últimos años no han tenido, dice que nadie ha querido ser bautizado. Sí, así dicen las estadísticas. Sí. No sé si usted... Sí, eso me acuerdo perfectamente. Y... No sé por qué. No sé. No deben ser del mismo signo, qué sé yo. ¿Y qué tenés? ¿Tenés un museo de mitología guaraní en el Perichón? Está destinado en principio a escuelas. Es un centro, yo llamo de imaginería guaraní, que van las escuelas. Bueno, también van públicos, generalmente extranjeros, vienen solitos, vienen ellos por internet, nomás vienen, sí, solos vienen, las veces que vienen yo les pregunto y por internet. Y es un espacio, yo llamo como una especie de refugio de la memoria, ¿no? Donde hay la mayoría de los seres mitológicos, se dan su explicación, después tienen que ver también con todas las características, el cuidado de la ecología que tenían los guaraníes, ¿no? Y después también las danzas, la cosmovisión, que es muy compleja, las danzas también que eran rituales, y después, bueno, la ubicación geográfica donde están.
También tenemos algo de Corrientes, ¿no? La fundación, la presencia, el tema de la Cruz de los Milagros. Ahí uno cuando va al museo explica realmente desde la ciencia, explicamos el milagro de la cruz, ¿no? Desde la ciencia, porque es mi deber. Pero después cada uno sigue creyendo o no, etcétera, ¿no? Y después con respecto a Itatí también, la Virgen de Itatí, hablamos incluso también hay un sector de los en este caso de la presencia afro en Corrientes, ¿no? Los negros en el Cambacuá. Te meto en la polémica, ya que hablaste de los afro, del carnaval, Virginia Costa, su representatividad, la denuncia del INADI. Yo escuché poco de eso, pero sí doy mi versión. Desde el arte y desde la cultura, uno en arte puede hacer cualquier cosa, porque si vamos a empezar a discriminar, tenemos que sacar un montón de óperas, digo para los clásicos, un montón de novelas, incluso de clásicos, que realmente dejan mucho que desear, así que eso es un error pensar, que te digo así directamente para no entrar en discusión. Arte es arte, no se está discriminando, sino tenemos que más del 70% de la producción artística en todos sus, no solamente en música o en literatura, incluso en pintura, ¿no? Uno recorre museos y a veces y ve escenas que me dice, ¿cómo puede ser? Así que creo que eso es un error. Totalmente. Y hay que ser lo suficientemente inteligente como para separar arte de realidad. Como pasa en la ficción muchas veces, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con esa? Porque del otro lado dice, bueno, pero a través del arte o del humor no se puede ofender valores, creencias, ideologías, etcétera, etcétera. Pero una cosa es la representatividad, Néstor. Por eso, bueno, pero te dicen eso. Dicen, bueno, pero si vos desde el humor o desde una representación estás ofendiendo la pertenencia a una etnia. No, el ejemplo que vos me diste, no, es arte. Es arte, una expresión artística. Si no, no tendríamos que poner, para contar una historia, por ejemplo, en Argentina, en la época de la dictadura, un soldado, no podríamos hablar de los soldados, digo, de los militares, ¿no? Claro. Hay que ser, insisto, suficientemente inteligente como para separar la paja del trigo. Mauro, siempre te caracterizaste por la defensa de esta rama artística que es el teatro, ¿no? Fuiste nuestro representante en el Instituto Nacional del Teatro. ¿Qué falta para que en esta zona, digo zona porque no desconozco cómo están las otras provincias, qué falta para que finalmente el teatro, la danza, tenga apoyo de nuestros gobernantes, de quienes nos representan? En principio lo que nos falta es la continuidad de las políticas públicas. Porque si no, si uno, por ejemplo, tomamos el ejemplo, vos lo sabés, hemos llegado a hacer distintos tipos de festivales que ya empezamos a generar costumbre y hábito, que es lo más importante y difícil en el público, el hábito a asistir a algo, y cuando se interrumpe esas, en este caso festivales anuales que hacíamos nosotros con continuidad, es muy complejo no solamente para los trabajadores de teatro, que le están quitando una fuente de trabajo, sino también para el público, porque dice, que ya no hay más, sí, el internacional, y no se hace más el tal o cual festival, ¿entienden? Entonces, 10 años atrás teníamos 6, 7 festivales anuales, sí. Digo en teatro, ¿no? Sí, sí. Y eso es complicado quitar porque las islas no nos conducen a ningún lado, solamente aprendemos y logramos calidad en la continuidad, ya sea en principio por los hacedores. Yo siempre pongo el ejemplo en audiovisual, Néstor, en el tema de nosotros desde el 2010 hasta el 2014 hemos tenido temas de por ejemplo, capacitación en audiovisual, en materia audiovisual, hemos hecho mucha producción, y hasta el 15 inclusive, y
Y acá en la región, sobre todo en Misiones, ¿no? En la región NEA se ha adquirido una gran, en este caso, calidad en la técnica, ¿no? Nos falta un poco estructura de guión, dirección de actores, pero en cuanto a la técnica, en el NEA se ha logrado realmente el trabajo de maravilla. Pero eso fue gracias a una continuidad. Sí. Cuando no hay continuidad en las políticas públicas, en este caso de capacitación, mismo en la organización de festivales, se interrumpe, ¿no? Yo siempre pongo ejemplo a nivel, por ejemplo, cambian los gobiernos y cambian todo. Parece que el gobernante entrante empieza a gobernar en un país nuevo y entonces echa por tierra todas las producciones, en este caso políticas, heredadas, ¿no? Como si la herencia fuera una mala palabra. Y yo creo que tenemos que tener, por ejemplo, en educación. Nosotros hemos cambiado el sistema educativo cuántas veces en la Argentina, acá en estos últimos 25 años. Y hoy en día se nota eso en las aulas, ¿no? Y un chico que no puede comprender, no escribe, no puede desarrollar una frase, ¿no? Terrible eso. Entonces, pero ¿por qué no hay continuidad en la política pública? ¿Cuántas veces se intentó sacar ya la ley provincial del teatro, Mauro? Vamos por la cuarta, ¿no? Vos estuviste siempre. Sí, y estamos ahí todavía, pero bueno, hay intereses espurios que no quieren que exista la ley. Así nomás. Qué bárbaro, ¿no? Sí. ¿Por qué? Y porque piensan que no les conviene, que le quitan presupuesto a sus áreas, por ejemplo, en cultura, por ejemplo. Entonces dicen, no, una ley me van a sacar, porque la ley es independiente de... Claro. Entonces, desde ese lugar, en cultura es complicado, ¿no? Así que... Te quiero preguntar por los proyectos. Sé que estás siempre escribiendo, próximos a estrenar, a filmar. Contanos un poco, pero la verdad, contanos todo. No te guardes nada, por favor. No. En realidad... Son bastante escondedores. No, mirá, y esto respondiendo un poco a la pregunta de Susana, es muy difícil hoy, y vos que preguntabas de la cultura, hacer acá, por ejemplo, una obra de teatro con 5 personajes. Porque no se puede hacer. Yo teníamos una producción que andaba muy bien de 7 actores y tuvimos que darla de baja. Y estaban con funciones, porque el Instituto del Teatro en ese aspecto tiene planes en donde pagan las funciones, y nosotros teníamos pagadas funciones, no íbamos nosotros decimos en la jerga a borderó, que quiere decir que el grupo va a participar en una sala y en base a lo que gana, al público, en base a la venta de entradas, después sacando todos los gastos, se reparten, ese es a borderó. Y es cierto, uno no se va para ganar ahí, pero sí en los proyectos, en las funciones pagas por el Instituto Nacional, te queda una diferencia. Ni aún así conseguimos hacer funciones. Entonces es complicada la situación. Claro. Sí, es complicada. Bueno, estás en materia audiovisual, te pregunto algo. En materia visual yo estoy terminando un documental para Canal Encuentro, docuficciones para Canal Encuentro. El tema todavía no puedo dar por las características del tema, pero ya en tema poco regional, tiempo. Obviamente. Sí, es un tema nuestro, un tema político que ocurrió en la década del 80 y bueno, es un tema espinoso, pero real, que pasó, y bueno, como vos viste en la mayoría de mis documentales, siempre manifiestan cosas que hemos tenido, que hemos logrado, o vergüenzas también, ¿no? Como es el caso de este documental, que lo vamos a... Yo cuando salga... Es de una visita importante, me parece. No sé de qué, pero... ¿El radioteatro para cuándo, Mauro? Y bueno, vamos a esperar el resultado del concurso. Estamos concursando. Bueno, ese y qué más. Yo no me estoy acordando, pero sé que estás en algo también, audiovisual, documental, película. No, hasta ahora en eso. Con eso no. Sí, estamos en una documental que estamos haciendo también, pero tiene que ver más con una trayectoria de vida y todo ese tipo de cosas.
No. No. Otro que es sobre la vida de una bailarina. Y hasta ahí nomás también porque nos faltan. Pagan la entrada en esta. Ay, imagínate. No, en caso de esta va a Canal industria. Encuentro, que están desesperados pidiendo fecha y no podemos terminar. Pero insisto, también por falta de ayuda. No Sí. puedo terminar porque no nos alcanza el dinero que nos dan. Y he pedido acá también en ayuda acá al gobierno de Corrientes y no me han dado. Y bueno, han dado a otras producciones que vinieron de Buenos Aires y a mí no. Y eso que es un tema nuestro. Bueno, estamos acostumbrados un Sí, poco a ser totalmente. bardeados, ¿no? Los hacedores de acá. Así que desde Acá ese siempre lugar... pasa eso. La industria creativa de Corrientes lamentablemente es una industria totalmente dejada de lado, porque tiempo atrás nos pasaba, bueno, yo tengo 35 años y desde los 15 años siempre anduve, desde mucho antes en realidad, pero siempre antes nos pasaba por ahí que capaz en la obra no había tantos interesados en ir a ver o en participar. Hoy por hoy ya no pasa eso. Hoy por hoy se gestó un campo de arte interesante, pero lo que está faltando es que la gente que tiene que poner el ojo, que es la que tiene el poder, tanto en el gobierno como en empresas, aporten realmente a esos interesados que sucede día a día, sí, pero no tienen el suficiente apoyo. O sea, digo de los dos lados porque hay una ley de mecenazgo totalmente olvidada, invalidada, por así decirlo, y también está después el tema de que las leyes culturales se trancan, entre otras cosas, y pasa que siempre queda este grupo, que es muy grande y cada vez va a ser más, porque estamos ya en una Argentina 4.0, donde se habla de industria del conocimiento, donde se habla de revolución del conocimiento, y la industria creativa, que pasa principalmente por conocimiento, creatividad e innovación, sigue abandonada. Así que es como que hay un doble discurso en lo que nos están vendiendo, porque no aplican a que funcione Y realmente. con respecto al carnaval, uno de ustedes que tienen programa de carnaval y todo eso, bueno, lo saben ustedes, pero a veces por ahí no lo pueden decir. Pero yo siempre digo acá, económicamente ese proyecto carnaval es gracias al comparcero, que se banca todo. Es el único lugar en donde el comparcero paga y ganan todos los demás. Sí. Y cualquiera que ya, desde los vestuaristas, los hoteles, la gastronomía, los vendedores de bebida alcohólica que se jactan y ganan muchísima plata en los corsos, y después la gente que trabaja en la publicidad. Realmente son los únicos pobres que pagan los platos rotos, son los teatreros y son los comparceros, Sí. y son paradójicamente el centro de atención, ¿no? Sí, sí. Así que es muy interesante ese fenómeno que pasa acá en Y no pasa en Corrientes. otro lado, ¿no, Mauro? Vos que tenés tanto... Se abusan de la pasión. Totalmente. ¿Entendés? Eso. Colectiva, es una pasión colectiva. Las pasiones colectivas tienen mucha fuerza, para bien o para mal, ¿no? En este caso para bien, porque es una pasión creativa, tiene que ver con la alegría, con festejar el carnaval, etcétera, pero se abusan, gobierno, funcionarios, parte privada, se abusan de la pasión colectiva de los carnavales, en este caso de los Y comparceros. lo peor de todo, quiero sumar antes de que nos vayamos al cortito y lo demás, es que es justamente lo que dice Mauro, no hay continuidad en las políticas públicas. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos decir antes se le daba más importancia a la Feria del Libro, es porque en algún momento se hicieron mejor las cosas que lo que están aún hoy. Lo que nosotros pretendemos como ciudadanos y como personas que actuamos en este campo es que vaya en creciente. Es que la mejoría vaya creciendo, ¿no? Si las políticas públicas se refuerzan, cada vez va a ser mejor, o de última se mantiene y no decae. ¿Qué pasa? Decaen. ¿Por qué? Porque si bien Eduardo había hecho una dirección de carnaval muy buena, en la que yo estuve trabajando también, y estoy muy agradecida con todo lo que hizo el municipio en el carnaval barrial principalmente, hoy por hoy esa dirección de carnaval ya no existe con las mismas características que en el mismo gobierno había iniciado. Entonces, por ahí hay una falta de quórum a nivel político, porque ya digo, conozco personas que sí tienen ganas de hacer bien las cosas y que vaya para ese lado, pero después se cortan por una cuestión aliancista de partidos, o de incluso se ve que el mismo poder vuelve a ser reelecto y por ahí no continúan algunas acciones que estaban muy buenas que pasen. Sí, ya lo digo, pasó con la Feria del Libro, pasó con la dirección de carnavales, pasa con distintas políticas públicas que se empiezan a implementar y después no se continúan. Y esa discontinuidad es lo que te da un poco de esperanza, porque decís, bueno, por ahí se vuelve, pero a la vez te desilusiona y te deja muy estaqueado, por así decirlo,
porque ves que ya no se mueve, y volvemos a lo que dice Mauro antes, que lo que sigue continuando es la pasión, porque es una industria que, más allá de que es rentable en todo el mundo, acá en Corrientes por lo menos se sostiene solamente por los interesados y a pulmón. Mauro querido, muchas gracias, qué lujo tenerte. No, por Visiten el museo, estamos pasando en una... Centro de estuvimos Imaginería Centro de Guaraní, Imaginería Museo Guaraní. Guaraní, que queda en el Perichón, en el fondo en el Perichón, entrar en forma al fondo, digamos, ahí 4 kilómetros está el museo, y Claro, hay un teléfono. cada vez más gente por ese lado. Hay también, sí, y hay un teléfono que uno puede, porque no está abierto al público, sino es por reserva. Y está en Instagram, que tiene Museo Guaraní Corrientes, todo junto, y ahí están los teléfonos, o sea, por teléfono, no es no está abierto al público. ¿Alguna obra próxima a estrenar? No, por ahora nada. ¿Estás escribiendo? Estamos esperando acá con Susana un radioteatro que va a ver si sale, así que estamos ¿Cuándo me vas a convocar a mí para un radioteatro? para hacer Fue parte del carnaval, del show de carnaval ahí. No, eso. para lo que sea, yo cualquier personaje hago. y podemos hacer el relator también. Ahí está el Bien. relator, pero yo quiero un personaje intenso, digamos, ¿viste? Como un delay, digamos. Famoso. Se ríe Mauro, se ríe Mauro. Pide mucho encima. Sí. ¡Oh, no! Mira, ¿qué te parece? ¿Qué te Está parece? muy bien. No dice nada. No, tiene histrionismo. ¿Viste? Sí, aparte hizo el curso de crítica teatral allá. Claro, ¿viste? Claro. Ahí estamos. Se está formando. Nace se la está estrella formando. acá. Mauro es el número uno, pero número uno acá. No, Él son se muy ríe exagerados, son muy exagerados. Se Sí, ríe nomás, totalmente, pero No. totalmente de acuerdo. realmente. Son muy Hicimos exagerados. ya un radioteatro que se puede visitar eso en Radio Nacional, Mauro. Sí, yo le había pasado el Sí, link, sí. ahora con esto de los links. Yo lo antes- estuve viendo, espectacular. estuvo muy bien. otro. El de, ¿de Paso a los Libres? No, otro que hicimos es con que Mauro. hicimos justamente sobre género. Sí. Es interesante, sí. Así que se pasó Radio Nacional y bueno, pero Plena lo podemos- pandemia fue eso. Sí. Muy, muy interesante. Mauro, gracias. No, gracias a ustedes, bueno, por difundir y hacer llegar toda la problemática de gente de la cultura. Y todos los teatreros que vienen más o menos dicen lo mismo. No, Así con que, este nivel de profundidad todavía no lo había escuchado igual. La verdad que sí, el teatro está bastante abandonado en Corrientes. No de Empezando ahora, por el Teatro Vera. Empezando por el Teatro Vera, que su última función fue en diciembre de 2019, el Bocha Sheridan. Noviembre. Fue el que actuó, 19. Así que empezando por ese lugar, y como siempre decimos, la falta de espacios acá en Corrientes, que se pide a gritos ya se pide a prácticamente. gritos, sí, no hay. Gracias. No, Mauro. gracias a usted. Nos vamos a un poquito